Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ok. Escucho. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Qué gozo verlos todos aquí. Y siempre un privilegio, honor. Gracias al pastor por la oportunidad siempre de predicar la palabra del Señor. Nunca lo tomamos ligeramente. Ahora ya toca poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo en las clases. Me será un poquito diferente para mí. Yo que llevo mucho tiempo, como me enseñaron a mí en mi universidad, cuando estaba en el seminario, pero esta manera también es muy eficaz y buena y espero que sea también para ustedes, ¿no? Que se note la diferencia y que sea de bendición y sobre todo que Dios nos hable a cada uno de nosotros y sigamos siendo impactados por su palabra. Y con eso, de manera de introducción, tengo un dicho por el predicador famoso Paul Washer. Él dijo, mucha gente piensa que el cristianismo es uno haciendo todas las cosas piadosas que odia y evitando hacer todas las cosas malvadas que amas hacer en orden para ir al cielo. No, eso es un hombre perdido con religión. Un cristiano es una persona con un corazón cambiado, tiene nuevos afectos. Y la realidad es que lo que dijo al principio es algo que ha hecho mucho daño a la iglesia, de cómo muchas iglesias y gente se cree cristiana por simplemente vestirse bien, venir fielmente a los cultos. Ellos saben las palabras que pueden usar, qué palabras no usar. Ellos saben hablar el lenguaje cristiano. Ellos saben hacer todo, pero si no hay un un avivamiento en su corazón, que Cristo haya entrado, el Espíritu Santo esté morando en ellos, de nada va a valer esas cosas. Igualmente Mateo, Jesús dice ahí que habrá muchas personas que dirán que hicieron cosas para Dios y pensaron que eso los llevaría al cielo, pero Él les va a votar y decir, nunca los conocí, apártense de mí. Porque no se trata, hermanos, de las obras que hagamos, aunque obviamente tampoco me malentienda, las obras y el hacer es importante en la vida cristiana porque será una evidencia de lo que somos. Pero nunca puede preceder que primero nos hayamos convertido a Cristo y entonces eso es lo que nos va a motivar y nos va a encaminar a vivir una nueva vida en la manera en cómo nos comportamos. Um, y eso es que cuando uno tiene y es por eso que cuando uno tiene ese pensamiento de que se trata de esa religiosidad o apariencias, es lo que nos daña, porque si no, si simplemente fuera el cristianismo reglas, rituales y formalidades, sería como cualquier otra religión en el mundo hoy día. En vez de lo que realmente debería ser una relación viva, íntima y verdadera con nuestro Creador. Y sobre todo que cuando conocemos a Dios y caminamos con Él, el gozo y paz y aliento que Él nos da, que nada en este mundo nos puede dar. No importa cuánto dinero podamos tener, posiciones altas o renombre entre la gente, nada de eso nos llena el corazón como lo es conocer a Cristo y caminar con Él. Y cómo vemos cómo Él nos bendice, Él nos cuida y y que no hay nada más lindo que tener esa relación personal e íntima con Él. Y como estaba diciendo, el tener esa relación con Él va a conllevar cambio de acciones, hábitos, pensamientos y deseos, pero eso todo vendrá después de ese corazón cambiado por Dios, no vivir una vida moral de por sí. Ahora si me acompaña nuestro pasaje en Miqueas, en el capítulo 6, veremos al pueblo de Dios Israel ser enseñado qué es lo bueno, qué es lo que Dios llama bueno y qué realmente pide Dios de uno. Miqueas 6. Y admito que en mi experiencia por lo menos es la primera vez que he escuchado a alguien predicar este libro. Espero que sea de bendición como lo fue para mi vida. Miqueas 6 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiene contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuerte cimiento de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová.
¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estaremos viendo, hermanos, esta mañana la declaración de Jehová de lo que es bueno y qué pide de ti. Que veremos que lo que pide de nosotros sería algo que en nuestras fuerzas, en nuestra carne, jamás podremos lograrlo. Pero para eso es que Él envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que nos capacitara para poder llevar a cabo esto. Oremos. Señor y Padre Santo, doy gracias, mi Dios, por el hermoso tiempo que hemos tenido hasta ahora, adorándote y glorificándote por medio de los cánticos, las ofrendas, los anuncios, la bienvenida, los cumpleaños. Gracias por lo bueno que eres y has sido y serás, Señor. Y te pedimos ahora que en este tiempo que hemos de estar en tu palabra, que me llene de tu unción, de tu pueblo, de tu palabra. Señor, sé tú quien hables a tu pueblo hoy, no mí. Vacíame de mí mismo, lléname de ti. Señor, sé tú quien hables a tu pueblo, y que podamos ser enfrentados con la verdad de tu palabra, que nos evaluemos y aseguremos de que nuestra relación contigo esté en el lugar que debería de estar. Y si no, Señor, que hagamos los cambios, tomemos las decisiones que tengamos que tomar para que podamos vivir íntegramente delante de ti, y podamos adorarte y glorificarte, exaltarte a ti de todo corazón, tanto en la observancia, o sea, observando o haciendo buenas obras de corazón, Señor, y que tengamos la relación contigo que deberíamos de tener, y así podamos alabarte, glorificarte y exaltarte a ti en todo. Y te pedimos ahora todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El profeta Miqueas fue profeta durante los reinados de Jotam y Ezequías, en el reinado de Judá, y Acab en Israel, y él fue contemporáneo de Isaías en Judá y de Amós y Oseas en Israel. El profeta había proclamado dos de sus tres mensajes ya al llegar a este punto en el pasaje, en el capítulo 6, el libro. Él ya había predicado un mensaje de advertencia del juicio venidero por su codicia y rebeldía causada por los falsos profetas en los capítulos 1 y 2, y un mensaje de promesa de restauración después del cautiverio, y también se profetiza cómo vendría el Mesías. Cada vez que vemos en los libros proféticos, siempre se verá que Dios está trayendo un juicio contra la nación por los pecados que habrán cometido, que lo estaremos viendo en breve. Igualmente, siempre que Dios trae juicio y trae que Él castiga al pueblo por su pecado, como Dios es tan grande en misericordia y gracia, Él siempre también les da mensajes de aliento para que sepan, el castigo no es para siempre. Pero sí, obviamente, si se ganaron el castigo, pues tienen que enfrentar las consecuencias. Pero que siempre da mensajes de aliento. Y en estos capítulos también Él da y se profetiza de cómo vendría el Mesías nuevamente. Si me acompañan en el capítulo 1 y 2, veremos esas cosas los pecados que los habían ocasionado a este juicio que Dios estaba trayendo sobre el pueblo, que iban a ser llevados cautivos. En el capítulo 1 dice en el versículo, bueno, 1, comenzamos del versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y veremos ahí que ahí menciona la rebelión de Jacob, y igualmente menciona los lugares altos que estaban adorando a otros dioses en vez de solo a Jehová. Y en el capítulo 2 vemos que también los castigó por su codicia. Capítulo 2.
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y será endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y aquí vemos unos de los pocos menciones de los pecados principales por los cuales lo estaba castigando. Sobre todo, hermanos, que ellos estaban, como dijo en el primer versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, que dice que ellos planificaban la maldad y lo hacían sin ningún temor. No tenían ninguna piedad, no se sentían ni un poco de remordimiento de lo que estaban haciendo. Y es por eso que Dios tuvo que traer este castigo de que iban a ser llevados cautivos. Igualmente la ciudad iba a ser destruida. Nuevamente, ¿por qué? Por el pecado que ellos estaban llevando a cabo. No porque Dios haya sido malo, no porque Dios de la nada decidió castigarlos o traer esto sobre ellos, sino que ellos se lo buscaron. Ellos igualmente ignoraron las palabras de los profetas, y es por eso que se encontraban en esta situación. Y en el capítulo encontramos, del capítulo 6 al 8, ya en estos últimos pasajes, el profeta da un último mensaje de desafío al pueblo a confiar en el Señor y obedecer su voluntad, ya que sería la única manera de minimizar el castigo y cumplir con los propósitos de Dios. Con eso en mente, ahora iniciaremos viendo la contención de Israel contra Jehová, versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Aquí vemos en esta escena de sala de tribunal, Dios llama a testigos en los montes inanimados para escuchar la defensa de Dios contra la nación de Israel. Dios lo solicita a ellos cuando dice: oigan los collados tu voz, por cómo son una presencia que han estado presentes desde la existencia de Israel, y pudieran dar fe de la ingratitud del pueblo y el trato lleno de gracia que Dios había tenido con ellos. Dios llama a los montes para que lo escucharan, porque ellos pudieran dar fe de lo que Dios estaba hablando. Que mientras tanto, obviamente las generaciones de los israelitas podían ir, venir, y algunos pudieran decir: Señor, yo no estuve cuando cruzamos el Jordán, yo no estuve cuando nos rebelamos contra ti en el desierto, pero los montes sí. Eso sí, esos son inmovibles, eso siempre estaban y siempre estarían, y es por eso que Dios los llama a ellos a ser testigos de este juicio que Él estaba teniendo contra ellos. Este juicio que estaba llevando a cabo con ellos. Y el Señor alude a la fortaleza de los cimientos de la tierra para hacer la comparación de cuán firmes e inmutables son esos montes que Dios había creado con la vida del hombre y sus obras, que son transitorias y cambiantes. Recordemos, hermanos, que este juicio que Dios está llevando a cabo es después de mucho tiempo que Dios, después de llevar tantos reyes y profetas para que le predicaran al pueblo, para que corrigieran su camino, para que no tuvieran que llegar al punto de ser castigados, Dios está teniendo que traerlos a juicio y llamar a los montes que pudieran dar fe de lo que Dios estaba diciendo. Y ahora, habiendo visto estos testigos ser llamados para escuchar el pleito que él tenía con su pueblo, y en los siguientes 3 versículos ahora veremos el caso. Jehová hace su caso de la ingratitud del pueblo y de la gracia que él ha tenido con ellos al recordarle de su justicia. Versículo 3 al 5. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Jehová inicia su pleito llamándoles pueblo mío.
tomando la forma de una amorosa exhortación y consultación con su pueblo para escuchar en qué él les había incumplido a ellos para que ellos se rebelaran contra él. Le dice, pueblo mío, ¿en qué le he hecho a ustedes para que se rebelan contra mí? ¿En qué les he fallado a ustedes para que ustedes no quieran arrepentirse y volver a mí? ¿Qué no les he hecho para ustedes? ¿Qué no les he suplido? ¿En qué les he fallado para que se porten así conmigo? Y es por eso que él inicia en el versículo 4 haciéndole recordatorio de todas las cosas grandes que él ya había hecho por ellos. Dios le recuerda de cómo él tuvo misericordia de ellos al sacarlos de la esclavitud egipcia. Les dio líderes que los guiaran por el desierto y les dio la tierra prometida. Y lo hizo soportando su incredulidad, desobediencia y quejas por todo el camino. Vayan conmigo a Salmo 106. Salmo 106 del 40 al 45. Vinieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por las sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. No, mala mía, estoy leyendo el capítulo incorrecto, perdónenme. Ahora sí. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. No estuvo mal que leer el capítulo 105 porque también da referencia a cómo Dios suplió por su nación. No solo los libertó de 400 años de esclavitud de Egipto. No solo fue eso, sino como si eso fuera suficiente, ¿no? Fue bastante bueno. Pero no solo eso. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Con las 10 plagas que Faraón no quería dejar a soltar al pueblo de ninguna forma manera y envió esas 10 plagas para que finalmente lo hiciera. Y obviamente sabemos que al final fue teniendo que envió a su ángel de la muerte que mató a los primogénitos en Egipto para que se llevara a cabo, para que el pueblo no pudiera decir, no pudiera dudar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios para con ellos, de las grandes cosas que había hecho. Vayan conmigo a Éxodo 12, que da referencia a esto mismo. Y todo aún sabiendo que Dios sabía qué iban a hacer y cómo se iban a comportar y como quiera, él tuvo de ellos misericordia. Él como quiera le cumplió las promesas a los padres de Abraham, Isaac y Jacob por amor a su nombre. No porque Israel se merecía, aún con todas las cosas que Dios hacía, cada vez encontraba una forma de quejarse y aún así Dios fue bueno para con ellos. Éxodo 12, versículos 29 al 41. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. También tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisas a echarlo de la tierra porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés
a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y Dios hizo esto nuevamente. No solo fue que lo libertó después de esos 430 años en cautiverio, sino de la manera milagrosa en que lo hizo. Sin duda era Dios quien estaba haciendo esto, no era una casualidad, no fue un accidente, fue el Señor quien hizo todo esto, cumpliendo con su palabra hacia su pueblo. Y encima de eso, como vemos en el versículo, al final del versículo 4, que dice, y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Él también les concedió líderes que guiaran al pueblo en este tiempo de transición, sacándolos de Egipto. Tenían líderes que los iban a capacitar para poder llevar a cabo la misión. Y interesantemente la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso, quien guió al pueblo fielmente y abogaba por ellos con el Señor para que no los exterminara. Cada vez que ellos se rebelaban, habían veces que Dios fue tentado a decir, Moisés, voy a exterminar a este pueblo y lo voy a reemplazar con tu herencia. Pero Moisés decía, Señor, no hagas eso, si no las naciones dirán, los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y Moisés abogaba por el pueblo y fue un buen líder y de ejemplo para ellos. Y también les dio a Aarón, el sacerdote, el director de adoración divina, y a María la profetisa, que dirigía la alabanza y probablemente fue encargada de las mujeres también. Si me acompañan en Éxodo 15. Versículos 20 y 21. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque de extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. So, el pueblo no pudiera haberse quejado de que Dios no haya sido bueno y fiel para con ellos. Los libertó, les dio líderes que los encaminaran en el camino, y sobre todo también les dio la tierra prometida que les había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Que es cuando se ve en el versículo 5 que dice, cuando hace la referencia de desde Sittim hasta Gilgal, se está dando referencia a eso mismo. Sittim fue el último lugar que ellos estuvieron antes de cruzar el Mar Rojo, y Gilgal fue el primer lugar al cruzar el río Jordán, demostrándoles y dando evidencia nuevamente de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, de la justicia de Dios con ellos. Por eso, cuando Dios hace este pleito y tiene este pleito con ellos, tiene toda la razón. ¿Cómo ustedes me han dado la espalda? Se han rebelado contra mí. No me quieren obedecer con tanto que yo he hecho por ustedes. Con lo bueno y fiel y misericordioso que he sido con ustedes. Um, y como Dios fue el que hizo el milagro de permitirles cruzar el rojo en tierra seca, aún después de su fornicación con los moabitas, y así demostró su justicia en cada una de estas instancias. Igualmente en versículos 5, cuando hace la mención de Balac, versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Dios. Cuando hace la referencia de esto, está dando referencia a lo que encontramos en Números del 22 al 24, cómo vino este rey Balac que quería maldecir al pueblo de Dios, y a través de Balaam, pero Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo, sino que los bendijo. Y aunque el pueblo de Dios ni tenía idea de la lucha espiritual que estaba pasando en este entonces, y aún así Dios los protegió, Dios los guardó, Dios fue fiel para con ellos, aunque Él sabía que le iban a fallar, aunque Él sabía que eran imperfectos, aunque ellos fallaban mucho, pero aún así Dios seguía siendo fiel a su pueblo. Y lo triste es, ¿y cómo le recompensaron a Él? En el capítulo 25 de Números, ellos se hicieron amigables con los moabitas. Al final atendieron sus ritos religiosos y cometieron fornicación con sus mujeres. Qué triste, hermanos. Después de que Dios haya sido tan bueno con ellos, que ellos le repagaran así de esa forma.
Y es muy fácil nosotros decir, wow, Israel, cuán mal, cuánto han fallado a Dios, cuán rebeldes han sido, cuán pecadores han sido. Pero hermanos, es muy fácil decirlo, pero también tenemos que evaluarnos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Dios con lo bueno que Él ha sido para con nosotros? Y Él sigue siendo bueno y fiel y nosotros seguimos fallándole porque simplemente sabemos de su gracia, sabemos que nos perdonará o tenemos esa fe. Pero hermanos, no deberíamos tomar, como dice en Romanos, ¿no? Que no deberíamos tomar la gracia que Dios nos ha dado como una licencia para pecar. Debería ser que nos queramos moldear más a Cristo, queramos ser más como Él en agradecimiento de lo que Él ha sido para con nosotros. Es fácil, todos somos propensos a olvidar cuán bueno Dios ha sido con nosotros y cuántas veces lo ha sido y por ende no tenemos la gratitud hacia Él que deberíamos. Y eso es lo que nos ayuda a alejarnos de Dios, a no vivir fielmente, a no vivir buscando hacer la voluntad de Dios siempre, porque simplemente pues se nos olvida. Se nos pasa, se nos olvida de todas las cosas que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Algo que ellos hacían, Israel, en el transcurso que Dios le estaba dando esa tierra prometida, es que ellos creaban monumentos para recordar cosas que Dios había hecho por ellos. Y es algo que nosotros deberíamos aprender de ellos, hermanos, que nosotros hagamos nuestros monumentos personales de victorias que Dios nos ha dado, de las cosas que Dios nos ha concedido, para nunca olvidar de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia para con nosotros. Yo estaba viendo, tengo una parte de mi closet donde pongo mis cosas y ahí tengo unas llaves viejas de mi carro que yo tenía en Puerto Rico. Lamentablemente el año pasado lo vendí porque obviamente pues para qué dejarlo que se descomponga. Y aunque ya no tengo ese carro, cuando miro estas llaves puedo recordar de cómo Dios me proveyó cuando yo apenas me había regresado a Puerto Rico, estaba pasando bien mal, tenía, tenía un carro que no tenía ni aire, me daba problemas, o sea, todo un caos, no sabía, o sea, no tenía esperanza de qué iba a hacer, de cómo iba a resolver, pero Dios fue bueno y fiel. En un momento mis padres me visitaron y de la nada me dijeron, vamos pues, al dealer, ¿no? No sé cómo se diría, al concesionario, ajá, de carros, agencia de carros, ajá. Y ahí pues ellos me dijeron que me iban a ayudar a comprar un carro. No era nada esperado, no era algo que yo hubiese pedido de ellos, pero ellos decidieron hacerlo y me ayudaron a comprarme ese carro y fue de mucha bendición ese carro. Y nunca olvidaré que Dios fue quien hizo esa obra, hermanos. Mis padres obviamente también pudieron haber visto eso, pero nunca les dije nada, nunca les pedí ayuda, salió de ellos. Y le doy gracias a Dios por esa victoria que Él me dio. Y ahora, aunque nuevamente ya no tengo ese carro, por eso voy a guardar esa llave como recordatorio de la bondad de Dios, de su fidelidad, de su provisión. Igualmente, doy ese ejemplo, pero nosotros deberíamos aprender a hacer algo así, que hagamos monumentos, cosas que podamos guardar y recordar de cómo Dios nos proveó, cómo Dios nos fue fiel, cómo Dios fue bueno para con nosotros, para que en esos momentos que estemos tentados a pecar y fallarle a Dios o desobedecerle y no cumplir con su palabra, recordemos, ¿cómo le voy a fallar con lo bueno que Él ha sido conmigo? Con lo fiel y bondadoso y misericordioso que Él ha sido conmigo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Hacer de esto una costumbre. Que creamos monumentos para nunca olvidar de la bondad de Dios. Y así evitar caer en los pecados tan horribles que estaba haciendo la nación de Israel. Igualmente muchas veces somos propensos a hacer también. Que nunca olvidemos de que cuando hablamos de Israel y miramos a Israel, ellos también, nosotros somos muy parecidos a ellos. Somos carne y hueso como ellos, hermanos. No pensemos que seamos mejor porque Dios no habla de nosotros directamente en la Biblia, pero Dios nos habla a nosotros también porque nosotros somos igual de culpables y pecadores que ellos. Así que cuando uno se esté olvidando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si tenemos esos monumentos, no olvidaremos al ver el monumento que hayamos creado. Ahora, habiendo visto la contención de Dios contra Israel en los versículos 1 y 2 y el recordatorio de la justicia de Dios a Israel de versículo 3 al 5, ahora veremos la contención de Israel contra Dios y cómo deben presentarse ante Él. Versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aquí vemos al profeta hablando en nombre del pueblo. Y en vez de venir con corazones contritos y humillados delante del Señor, ante las acusaciones que él acaba de presentarles, el pueblo simplemente le pregunta a él qué pudieran hacer para presentarle a Dios, para recibirle su perdón. En otras palabras, está diciendo, ¿cómo le podemos, qué tenemos que hacer para que Dios ya no esté molesto con nosotros? Señor, ¿cuántos sacrificios quieres que hagamos? ¿Qué tipo de sacrificios más quieres que hagamos para que estés contento? Para que ya no nos dejes en paz, no estés molesto con nosotros. En vez de venir ante Él con corazón contrito, humillados por lo que Dios les había llevado, la verdad que Él les había preguntado, ¿y en qué les he fallado a ustedes para que se rebelen? ¿En qué les he fallado? Y ellos simplemente dijeron, Señor, ¿qué sacrificios quiere que hagamos? Esto siendo consistente con su comportamiento en los libros proféticos, el pueblo no tuvo remordimiento real, sino que pensaban que pudieran arreglar las cosas con hacerle ofrendas y sacrificios a Dios. Esto es evidente en la forma que le ofrecen a Dios estos sacrificios. De versículo 5, del versículo 6 al 7, veremos que ofrecen un sacrificio tras otro, subiendo el valor para tratar de sobornar, se puede decir, a Dios. Versículo 6. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O qué tal? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Vemos aquí que ellos estaban subiendo el valor cada vez más y llegaron hasta el extremo de decir, ok Dios, ¿y qué tal si te ofrezco a mi hijo humano como sacrificio? Algo que Dios jamás hubiese pedido de ellos. Abraham sí le puso a prueba su fe a prueba cuando le pidió que ofreciera a Isaac en el altar, pero sabemos cómo termina esa historia, que Dios proveyó una ofrenda que reemplazara a Isaac. Dios nunca nos ha pedido ni a ellos ni a nosotros que hagamos sacrificios humanos, hermanos. Sí, Dios en Éxodo 13 habla de dar el primogénito y santificarlo a Dios, pero se trataba más de los animales y obviamente nunca veremos en toda la escritura donde Dios haya pedido al pueblo de Dios que haga sacrificios humanos, porque nunca le ha agradado ni le va a agradar. Vayan conmigo a Éxodo 13 para que lo podamos ver. Éxodo 13. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y básicamente ahí vemos ese principio de consagrar al primogénito y todo, pero nuevamente, hermanos, nunca Dios fundamentó que se hicieran sacrificios humanos. Era contra la ley de Dios, contra los principios de Dios que Él mismo implementó. Y se supone que esto haya sido algo que ellos como pueblo de Dios hayan tenido eso claro, pero por la influencia de las naciones vecinas en los fenicios y los moabitas, sí llegaron a pensar que sería aceptable hacer estos sacrificios humanos como lo hacían estas naciones para Moloch. Y les pasó por la mente de nuevo, aunque habían sido y estaban siendo juzgados por esa malpráctica. O sea, hermanos, cuán peligroso es que cuando nos alejamos de Dios y no reconocemos su soberanía, no conocemos lo que Él pide de nosotros y no somos fieles a Él, cuán fácilmente nosotros nos podemos convertir como el mundo, hermanos, y podemos ser influenciados a ser como ellos. Tristemente, la gente hoy día diría, pues estas cosas, estas prácticas no se ven hoy día. No, hoy día la gente no sacrifica a sus hijos pasándolos por el fuego, pero hoy mismo el movimiento del aborto está en vivo y en todo furor. La gente piensa que es una incomodidad, eso es una inconveniencia, lo puedo abortar porque me da la gana. ¿Quién es usted para tomar la vida de otra persona?
Dios es el dador de la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que rendirle cuentas a Él y tenemos que vivir con sus palabras para que no cometamos tal graves errores, hermanos. Y nuevamente, muy fácil, estando nosotros por la gracia de Dios, estando aquí, estando bien con Dios, si nosotros nos alejamos de Él y eso continúa, que dejamos de ir a la iglesia, dejamos de ir a la palabra de Dios, rápidamente nos podemos convertir como el mundo, hermanos. Rápidamente podemos de hacer lo que le agrada a Dios y convertirnos como el mundo y practicar las mismas cosas que ellas. Que Dios nos guarde de eso. Porque nuevamente Dios ha sido tan bueno para con nosotros. ¿Cómo no agradarle con nuestra vida, con lo bueno y fiel que Él ha sido para con nosotros? Y ahora, habiendo visto la contención del pueblo contra Jehová y cómo ellos deberían presentarse ante Él, deja la duda de qué realmente quiere Dios. Y eso mismo reciben en el versículo 8. Un recordatorio de qué pide Jehová de ellos: que practiquen justicia, amen misericordia y anden humildemente con su Dios. Camino, no se lo pedí antes, pero no sé si pudieran subir Miqueas 6:8 en la Biblia de las Américas, por favor, para que podamos leerlo en esa versión. Me gusta cómo la tiene ahí. Oh hombre, él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. El profeta ahora contesta en su propia persona. En el versículo 6 al 7 él estaba hablando en nombre del pueblo, y ahora él contesta obviamente a través de parte de Dios al pueblo, demostrando lo inútil de las observancias externas religiosas sin hacerlas de corazón, sin un corazón cambiado por Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. Se refiere a Moisés y la ley, lo que ya conocían. O sea, ellos ya sabían estas cosas, hermanos. Esto no es un mensaje nuevo. Ellos ya conocían de la palabra de Dios. Ellos conocían de los mandamientos y estatutos del Antiguo Testamento y qué era lo que Dios quería de ellos. Pero simplemente ellos no querían ceder, hermanos. Ellos querían hacer todo menos darle a Dios su corazón. Decían: Dios, si quieres te damos todas las ofrendas que quieres, hasta estuviéramos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos. Todo menos darte nuestro corazón. Porque es lo único que no queremos dar y es exactamente lo único que Dios quiere de ellos. Lo que Jehová demanda de ellos es practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Se resume todo en Deuteronomio 10, del 12 al 13, de amar a Dios y guardar sus mandamientos y por ende amar a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 10. Del 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En fin, se puede resumir así, hermanos. Dios quiere que le amen a Él de todo corazón. Igualmente amen a su prójimo como a sí mismo. Y eso harían al guardar sus mandamientos. La realidad es que como eran incapaces de cumplir con esto, de, de hacer justicia, amar misericordia y humirse ante su Dios, uno pudiera decir que estaban destinados a siempre estar bajo juicio, ¿no? Que solo iban, si como ellos no podían cumplir con estos mandamientos, como ellos no podían cumplir con lo que Dios les estaba pidiendo, uno pudiera decir, pues están destinados al fracaso, están destinados a siempre estar bajo juicio. Pero, por su pecaminosidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, les dio la solución a ellos, tanto como a nosotros: la salvación por gracia, por fe. Vayan conmigo a Habacuc, para que vean que esta idea de la salvación por gracia y por fe no es algo del Nuevo Testamento nada más, sino es algo a través de toda la palabra de Dios. Porque sí, Israel, obviamente no, Jesús no había venido todavía, no conocían de Él, no había muerto en la cruz y todo, pero aún así Dios siempre ha puesto los medios para que pudieran tener acceso a Dios y tener una relación con Él. Y en Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ellos nuevamente, Israel no tenía las mismas condiciones que nosotros. Ellos
no tenían, nuevamente Jesús no había venido todavía. La manera en que ellos pudieran a obtener salvación era cumpliendo con los sacrificios y ofrendas, pero sobre todo de corazón, hermanos. De corazón, de que esto era lo que le agradaba a Dios, y si lo hacían en obediencia, con fe a Dios, iba a estar bien con Dios. Mientras tanto, nosotros hoy día, gracias a Dios, no tenemos que cumplir con nada de eso. Simplemente hay que aceptar a Jesucristo por la salvación que Él nos ha concedido individualmente, íntimamente. Y si lo hacemos, ya somos salvos. Y nosotros, gracias a Dios, nuestros pecados sí son limpiados de hoy para siempre. Y no tenemos que preocuparnos con eso. En el tiempo de ellos, tenían que hacer los sacrificios. ¿Para qué? Para que cubriera su pecado temporalmente. Pero gracias a Dios, por eso es la obra de Cristo tan poderosa y maravillosa, hermanos, que nos limpia todos nuestros pecados para siempre. Y no tenemos que hacer sacrificios ni nada, simplemente aceptarlo a Él. Y por ende pudiéramos preguntarnos, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Las contenciones entre Jehová e Israel son resueltas cuando Dios le recuerda de sus justicias con ellos y declara qué es lo que pide de ellos, y igualmente lo pide de nosotros. Jesucristo practicó justicia, amó misericordia y andó humildemente con Dios, y ahora Él nos capacita para hacerlo también al ser imposible sin Él, hermanos. Que esto es lo que le está pidiendo a ellos. Si ellos intentaran de hacerlo en sus propias fuerzas, en su carne, jamás lo iban a cumplir. Somos pecadores por naturaleza, hermanos, de Adán y Eva, ¿no? De que entró el pecado en el mundo. Pero Dios quería que hicieran esto, nuevamente, que tuvieran un corazón comprometido con Dios y comprometido con cumplir con esas cosas, en amor a Él, no para salvarse a través de esas obras. Que Dios siempre lo que pide es nuestro corazón, hermanos. Él lo que pide es nuestra obediencia a Él. Y si lo hacemos, si servimos a Dios y buscamos agradarnos con nuestra vida porque le amamos, mire, Él va a estar complacido, hermanos. No se trata tanto de las obras que hagamos, sino del corazón con la que hacemos. Y cómo está nuestra relación con Él, para que entendamos qué hacemos y por qué lo hacemos. En Lucas 18 veremos esta verdad encapsulada en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. Del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano aquí se ve esta verdad encapsulada perfectamente en cómo el publicano pudo ser justificado por su fe en Cristo y no por sus obras, como lo intentaba hacer el fariseo. Como el publicano dependió de la misericordia de Dios para su salvación, también se pudo humillar delante de Dios en ese proceso. Y por eso de ese punto en adelante podría cumplir este publicano, después de haber aceptado a Cristo, él pudiera practicar lo que estamos viendo en nuestro pasaje de hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Al tener esa relación con Cristo, al ser transformado por Dios, pudiera llevar a cabo estas obras que Dios quería que hiciera. Para nosotros como cristianos, la aplicación es estar viviendo a la luz del evangelio y que se note que seamos diferentes al mundo, al ser justos en todo ámbito, ser misericordiosos y dadivosos como Dios lo ha hecho con nosotros, y andar humildemente con Dios, dando testimonio de lo que éramos antes y ahora somos por la gracia de Dios.
O sea, hermanos, que si hemos sido, si somos hijos de Dios, se debería notar en la manera en cómo nos comportamos con los demás. Que nosotros, si las demás personas a nuestro alrededor no son personas que hacen justicia o son justos con los demás, que la gente que corta la fila, la gente que hacen cosas que saben que no deberían, lo hacen, nosotros no deberíamos ser como ellos, hermanos. Se debería notar la diferencia, porque nosotros sí hemos sido, Dios nos ha alcanzado a nosotros y por ende Él nos ha cambiado por dentro a afuera. Y lo hacemos porque le amamos nuevamente, no para que nos aplaudan, no para ser visto a los demás, sino porque amamos a Dios, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y cómo no querer agradarle con lo que Él ha sido y Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que este pasaje, esta parábola es tan hermosa de ver eso, de este publicano que ni quería ni alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y nosotros como cristianos deberíamos ser los más que mejor entendamos la misericordia, la gracia, el perdón de Dios que nosotros hemos recibido. Que si usted puede recordar de cómo éramos antes de conocer a Cristo, debería haber un cambio drástico de cómo éramos antes, porque Él nos ha salvado y Él nos cambia de por dentro afuera. Él cambia nuestros deseos, Él cambia nuestras obras, Él cambia todo de nosotros estando en Él. Y para el inconverso, se pudiera ver en ellos, se pudieran comparar ellos como el fariseo. Que si ellos piensan que por sus obras podrán agradar a Dios o podrán cumplir con suficientes obras o con la ley para salvarse, que entiendan que lamentablemente no es así. Como dice el versículo 14 al final, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Siempre Dios obra en esas paradojas y es así, hermanos, que aquella persona que se humilla y acepta a Cristo, mire, recibe salvación, recibe perdón de sus pecados y es transformado. Mientras tanto, la persona que cree que lo puede en sus obras, en sus habilidades, lamentablemente, por ese orgullo que tiene, algún día van a ser humillados. No podrán alcanzar salvación si no están dispuestos a reconocer que realmente son, que somos todos pecadores delante de Dios. Y lo interesante es que algún día toda persona tendrá que arrodillarse delante de Dios a las buenas o a las malas y será su decisión la forma en que lo querrá hacer. Filipenses 2:10 al 11 hace esta verdad clara, o clara más bien. Filipenses 2:10 al 11. No, bueno, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos nosotros aquí tenemos una decisión que tomar. Algún día vamos a arrodillarnos delante de Él, si lo queramos o no. Obviamente nosotros que somos cristianos, cuando llegue ese momento no tendremos la mínima lucha o problema con ello, porque nosotros amamos a Dios y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Pero si hay alguien aquí que no le conoce de manera íntima y personal, tiene que entender que mira, tarde o temprano uno se va a arrodillar delante de Dios. Y sería triste que te tengas que arrodillar delante de Él estando en proceso o estando en el infierno por los pecados que uno no quiso confesarle a Dios, no quiso que Él nos limpiara de ellas. La única forma de poder hacer lo bueno y vivir bien delante de Dios es reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad total de dejar de pecar contra Dios y cómo eso nos separa de Él. Vayan conmigo en el último pasaje, Romanos 3. Dice en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Igualmente en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Cuando yo salgo a testificar, algo que me gusta hablar con la gente es que cuando hablamos del infierno, que entiendan que el infierno no fue creado para los seres humanos, no fue creado para nosotros, fue para Satanás y sus ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Pero también el infierno fue creado para toda aquella persona que no estuviera dispuesta a aceptar a Cristo por salvación o por fe. Aquella persona que se cree que pues no necesita a Jesús, no necesita no necesita nada de él. Y pues, ¿sabes qué? Como Dios es caballero, Él les permite esa libre albedrío. Tienen la habilidad de escoger. Pero al fin del cabo, si se encuentran en el infierno, no podrán decir que Dios no les dio oportunidad. No habrá sido porque Dios haya sido injusto o malo, sino porque ellos así lo quisieron. Porque Dios ha hecho todo, o sea, no ha dejado su palabra para que lo conozcamos y podamos tener la opción de poder ser salvos en Él. Y si uno acepta la realidad del destino como, eterno, infernal, para todo pecador y acepta el antídoto para el pecado en Jesucristo, será salvo y verá cómo Dios hará una transformación en su vida. Romanos, el último pasaje, perdón, ahora sí, perdón. El último pasaje quería decir en Romanos. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa en la salvación, para salvación. Dios es capaz de salvar a todo ser humano que esté dispuesto a confiar, a poner su fe y confianza en Él, reconocer su pecaminosidad y pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y si lo hacemos, como dice ahí, esa persona será salva si lo hace de corazón y lo hace con su boca. Pero cada persona tiene que tomar esa decisión por sí. Si tiene algún conocido, algún familiar, su esposa, su esposo, su papá, abuelo, abuela, que sea cristiano, eso no le va a ayudar a usted. Cada persona tiene que tomar esa decisión por sí misma. Si han de aceptar el regalo de la salvación gratuita por Cristo Jesús, o si van a arriesgarse y tratar de hacerlo, de ganar la salvación de alguna otra forma. Porque sin Cristo no hay salvación, hermanos. La Biblia es muy clara. No hay ningún otro nombre debajo de la tierra a que se le glorificará y se alabará, y es el nombre de Jesucristo. No piense que hay otra salvación, hay otra forma de salvación, porque solo la salvación es en Cristo. Señor y Padre Santo, de gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. De gracias por cada hermano y hermana aquí presente, la visita presente, Señor, y su atención a tu palabra. Tu palabra ha sido clara, Señor. Damos gracias por Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Que teniéndolo a Él, sí podemos practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente contigo, porque Él fue el ejemplo perfecto en todo y Él lo logró y en Él podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos como creyentes nunca olvidar de las grandes cosas que tú has hecho y haces y harás para con nosotros, y así nos mantengamos buscando agradarte y glorificarte a ti todos los días, cumpliendo tu voluntad en agradecimiento por lo bueno que has sido para con nosotros. Y que el mundo pueda ver que somos justos, que amamos la misericordia y andamos humildemente contigo por la vida que vivimos, una vida cambiada, siendo la nueva criatura que tú nos hiciste. Como dice en Corintios, 2 Corintios 5, 17, Señor. Y te pido, Padre, que si hay alguien aquí que no te conozca de manera personal, que obres a su corazón, inquietes, le ayudes a entender que la salvación ya ha sido pagada, no tienen que hacer nada, simplemente humillarse delante de ti, pedirte a ti perdón por sus pecados y aceptarte de corazón. Y que si lo hacen, como vimos en el capítulo 10 de Romanos 10, 9 y 10, que si te confiesan con su boca y lo hacen en su corazón, serán salvos, Señor. Y muchos de nosotros aquí damos fe de eso y damos gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor,